Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes, trayéndoles un contenido jugoso, uno de esos que nos encanta comentar y que sé que a ustedes también les va a encantar. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y que honestamente ha generado un montón de revuelo, el supuesto escándalo de fotos prohibidas de Ander Zell y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Ander Zell, la icónica Eda de Love is in the Air, y Kerem Bürsin, nuestro Serkan Bolat, el galán por excelencia, de la misma serie. Dos estrellas turcas que con su química arrolladora, conquistaron nuestros corazones y por supuesto, las portadas de revistas y los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando realmente? ¿Son estas fotos reales? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Antes de que sigamos adelante, quiero que sepan que este canal es un espacio para la conversación, para analizar, para especular, con respeto y siempre basándonos en información verificada. No estamos aquí para inventar chismes ni para difamar a nadie. Así que por favor quédense hasta el final, porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada evidencia que tengamos a mano. Y si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Así que vamos a empezar desde el principio. ¿De dónde surge todo esto? Pues bien, la historia de las fotos supuestamente prohibidas de Hande y Kerem comenzó a circular en las últimas semanas en diferentes plataformas de redes sociales, principalmente en Twitter, Instagram y TikTok. La información se propagó rápidamente entre los fans, que no tardaron en reaccionar con sorpresa, incredulidad y, por supuesto, mucha curiosidad. El meollo del asunto son, según los rumores, unas fotografías que supuestamente retratan a Ander Zell y Kerem Bürsin en situaciones íntimas y privadas. Las imágenes, que no puedo mostrar aquí por razones obvias de respeto y legalidad, se filtraron y comenzaron a ser compartidas masivamente. La viralización fue tan rápida que rápidamente se convirtió en el tema de conversación más candente entre los seguidores de la pareja, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente de estas fotos? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante y donde debemos ser muy cautos. La veracidad de las imágenes es el punto clave. Hasta ahora, no hay una confirmación oficial de que las fotografías sean reales. Ninguna de las partes involucradas, ni Hande ni Kerem, ni sus representantes, han emitido un comunicado oficial al respecto. Esto, por supuesto, abre la puerta a muchas interpretaciones y especulaciones. Una de las teorías más comunes es que las fotos podrían ser falsas, manipuladas con software de edición o incluso generadas por inteligencia artificial. Es algo que hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, es cada vez más fácil de hacer. La otra posibilidad, aunque menos probable, es que se trate de fotos robadas o filtradas sin el consentimiento de las personas involucradas. De ser así, estaríamos hablando de una clara violación de la privacidad y un delito muy grave. En este punto es importante recordar que independientemente de la veracidad de las imágenes, la difusión de contenido íntimo sin el consentimiento de las personas afectadas es un delito. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con lo que compartimos y con lo que comentamos en redes sociales. Respetar la privacidad de los demás es fundamental. Y ahora, hablemos de las reacciones. Como era de esperar, la noticia generó un aluvión de reacciones en las redes sociales. Los fans, como les dije, se dividieron entre el shock, la sorpresa y la incredulidad. Algunos mostraron su apoyo incondicional a Hande y Kerem, condenando la filtración y defendiendo su derecho a la privacidad. Otros, en cambio, mostraron más escepticismo, cuestionando la autenticidad de las fotos y pidiendo prudencia antes de sacar conclusiones precipitadas. En medio de todo este revuelo, también hubo quienes aprovecharon la situación para hacer comentarios malintencionados o para lanzar ataques personales. Es lamentable, pero en estos casos, las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para el odio y la intolerancia. Por eso insisto en la importancia de mantener la calma, de ser respetuosos y de no dejarnos llevar por la emoción del momento. Pero, ¿qué implicaciones podría tener este supuesto escándalo? En el caso de que las fotos resultasen ser reales, las consecuencias podrían ser diversas. Por un lado, podría afectar la imagen pública de Hande y Kerem,
aunque en el mundo de la farándula, a veces, este tipo de situaciones generan más curiosidad que daño real. Podría influir en sus contratos publicitarios y en sus futuros proyectos profesionales. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, podría tener un impacto emocional en ellos. La exposición mediática y la invasión de la privacidad pueden ser muy dolorosas y difíciles de manejar. Por eso es fundamental que les demos el espacio y el tiempo que necesitan para afrontar esta situación. En cuanto a las acciones legales, si se confirma que las fotos fueron robadas o filtradas sin su consentimiento, tanto Hande como Kerem podrían emprender acciones legales contra los responsables. En Turquía, como en muchos países, la violación de la privacidad está penada por la ley. Sin embargo, y esto es un punto importante, es muy difícil rastrear y controlar la difusión de este tipo de contenido en Internet. Y ahora profundicemos un poco más en este tema que ha capturado la atención de tantos. Es crucial entender la complejidad de la situación y evitar caer en conclusiones precipitadas. Analicemos con más detalle los diferentes aspectos que rodean este supuesto escándalo. *** La tecnología y la veracidad ***. Como mencionamos anteriormente, la veracidad de las imágenes es el núcleo del asunto. En la era digital en la que vivimos, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. La manipulación de imágenes, ya sea a través de software de edición sofisticado o mediante la inteligencia artificial, es cada vez más accesible y difícil de detectar. ***. Una de las mayores preocupaciones es la posibilidad de que las fotos sean deepfakes. Esta tecnología, que utiliza la IA para crear imágenes o vídeos falsos convincentes, puede replicar rostros y cuerpos de manera asombrosa, incluso en situaciones que nunca ocurrieron en la vida real. Software de edición Además de la IA, el software de edición de imágenes, como Photoshop y otros, permite a los usuarios modificar fotos de manera muy realista. Se pueden añadir o eliminar objetos, cambiar la apariencia de las personas e incluso combinar diferentes imágenes para crear una nueva. La importancia de la verificación ante la duda, es fundamental buscar fuentes confiables y verificar la información antes de creerla. Hay herramientas y expertos que pueden analizar imágenes para detectar posibles manipulaciones. Sin embargo, incluso con estas herramientas, no siempre es fácil determinar si una foto es real o falsa. El impacto en la imagen pública Si las fotos resultaran ser auténticas, el impacto en la imagen pública de Hande Erçel y Kerem Bürsin podría ser significativo, aunque no necesariamente negativo a largo plazo. En el mundo del espectáculo, los escándalos a menudo generan interés y curiosidad, lo que puede llevar a un aumento de la atención mediática y, en algunos casos, incluso a un aumento de la popularidad. Reacciones mixtas La reacción del público ante este tipo de situaciones es, por lo general, mixta. Algunos fans podrían sentirse decepcionados o traicionados, mientras que otros podrían mostrar su apoyo incondicional a los actores, defendiendo su derecho a la privacidad. Posibles consecuencias profesionales Las fotos podrían afectar los contratos publicitarios de Hande y Kerem, ya que las marcas podrían ser cautelosas al asociarse con una imagen pública que se perciba como controversial. Sin embargo, también es posible que algunas marcas vean la situación como una oportunidad para generar publicidad y aprovechar el interés mediático. El papel de los medios La forma en que los medios de comunicación cubran la noticia también influirá en la percepción pública. Una cobertura sensacionalista y centrada en el morbo podría dañar la imagen de los actores, mientras que una cobertura más respetuosa y centrada en el derecho a la privacidad podría generar más empatía y apoyo. El aspecto legal y la protección de la privacidad La filtración de fotos íntimas sin el consentimiento de las personas involucradas es un delito grave en muchos países, incluida Turquía. La violación de la privacidad puede acarrear penas de cárcel y multas significativas. Acciones legales Si se confirma que las fotos fueron robadas o filtradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían emprender acciones legales contra los responsables. Estas acciones podrían incluir demandas por daños y perjuicios y solicitudes para que se retire el contenido de Internet. Dificultades en la aplicación de la ley Sin embargo, la aplicación de la ley en casos de filtración de contenido íntimo en Internet puede ser complicada.
Es difícil rastrear y controlar la difusión de imágenes en diferentes plataformas, y los responsables a menudo se esconden detrás de perfiles anónimos. La importancia de la legislación es fundamental que los países tengan leyes sólidas para proteger la privacidad de las personas en el entorno digital. Estas leyes deben abordar la filtración de contenido íntimo, el ciberacoso y la difusión de información falsa. El debate ético y social. El supuesto escándalo de Hande y Kerem plantea importantes cuestiones éticas y sociales sobre la privacidad, el consentimiento y la responsabilidad en la era digital. El derecho a la privacidad. Todas las personas tienen derecho a la privacidad, incluso las celebridades. La invasión de la privacidad, ya sea a través de la publicación de fotos íntimas, el acoso en línea o la difusión de información personal, es una violación de este derecho fundamental. El consentimiento. El consentimiento es esencial en cualquier relación, ya sea íntima o profesional. La difusión de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada es una grave violación de la confianza y un acto de violencia. La responsabilidad en las redes sociales. Las redes sociales tienen un papel importante que desempeñar en la protección de la privacidad y la lucha contra el ciberacoso. Deben implementar políticas claras sobre la eliminación de contenido ofensivo y tomar medidas contra los usuarios que violen estas políticas. La importancia de la empatía. Es fundamental que mostremos empatía y comprensión hacia las personas que se ven afectadas por este tipo de situaciones. Debemos recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos que tienen derecho a su privacidad y a ser tratados con respeto. La relación de Hande y Kerem, un vistazo al pasado y al presente. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin durante el rodaje de Love is in the Air fue innegable. La conexión entre ellos traspasaba la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y finalmente, la pareja confirmó su relación. Una relación pública. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales y las entrevistas que concedían juntos generaban un gran interés mediático. El fin de la relación. Lamentablemente, la relación llegó a su fin. Aunque nunca revelaron los motivos exactos de la ruptura, ambos han afirmado que mantienen una buena relación de amistad y respeto. Vidas separadas. Después de la separación, cada uno continuó con su vida personal y profesional. Hande comenzó una relación con el actor Hakan Sabank, mientras que Kerem ha estado enfocado en sus proyectos en el cine y la televisión. El respeto a su vida personal. Es importante recordar que, independientemente de su relación pasada, tanto Hande como Kerem son personas con derecho a la privacidad. La especulación sobre su vida personal, especialmente en situaciones como esta, es innecesaria y puede ser muy perjudicial. El apoyo de los fans. Los verdaderos fans de Hande y Kerem han demostrado su apoyo incondicional, defendiendo su derecho a la privacidad y condenando la difusión de rumores y especulaciones. Conclusión y reflexiones finales. En conclusión, el supuesto escándalo de las fotos prohibidas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso y una reflexión profunda. Verificación de la información. Es fundamental que verifiquemos las fuentes y contrastemos la información antes de creer en ella. No debemos dejarnos llevar por rumores o especulaciones sin fundamento. Respeto a la privacidad. Debemos respetar la privacidad de los demás. La difusión de contenido íntimo sin el consentimiento de las personas afectadas es un delito y debemos evitar participar en ella. Empatía y comprensión. Debemos ser empáticos y comprensivos con las personas que se ven afectadas por este tipo de situaciones. Debemos recordar que Hande y Kerem son seres humanos que merecen respeto y privacidad. El poder de las redes sociales. Las redes sociales tienen un gran impacto en nuestras vidas y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Debemos ser conscientes de los peligros de la difusión de información falsa y del ciberacoso.
Asterisco 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 el futuro asterisco asterisco es importante que reflexionemos sobre cómo podemos construir un entorno digital más seguro y respetuoso, donde se proteja la privacidad de las personas y se promueva la empatía y la comprensión. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Qué opinan sobre la reacción de los fans y de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y ahora, abro el debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es importante la privacidad en la era digital? ¿Cómo creen que se podría evitar la difusión de este tipo de contenido? Compartan sus ideas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.